Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Cortes de Apelación y ministros de Fe, y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y los salones del Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestará juramento el postulante que se encuentra en dependencias de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Abel Ignacio Piñones Cerda. Licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ángel Gabriel Berríos Sánchez. Carla Stephanie Coronel Fonseca. Mario Ignacio López Toro. Gisela Sofía Soto Moreno. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el juramento de las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Talca. Fabiola Paz Amigo Morales. Rodolfo Alejandro Barría Bobadilla. Carola Elizabeth Díaz Urra. Rodrigo Javier Lagos Torres. Valesca Andrea Morales Morales. Sofía Magdalena Navarro Rivas. Mayeli Nevenka Soto Jensen. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con el juramento de la postulante que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Paula Fernanda Fuchsloger Jiménez. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Juro. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Diego Orlando Galleguillo Zamora. Tiare Francisca García Garcés. Valentina Solange Giliberto Pizarro. Josefa María Guerrero Vives. Felipe Ignacio Hargreaves Cifuentes. Camila Cecilia Herreros Rivera. Óscar Emilio Inostroza Smith. Ignacia Andrea Isla Riquelme. María Isidora López Morgan. Isabel Eugenia Medel Huenumán. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Valesca Alejandra Navea Rojas. Gustavo Edmundo Osorio Armstrong. Claudia Isabel Osorio Lavín. María Belén Pedreros Vidal.
Jaime Matías Peña Pérez. Pablo Daniel Peñalosa Parra. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Camila Belén Pizarro Sánchez. Bianca Alejandra Quintana González. Verónica Alejandra Retamal Gutiérrez. Juan Fernando Tala Richardson. Federico Alberto Tepper Guzmán. Alberto Maximiliano Tovar Muñoz. María Jesús Toro Cabrera. Vicente Ignacio Torres Vargas. Cristian Estefano Urrea Urrutia. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Seguimos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Paolo Andrés Urrutia Guiraudo. Andrés Ignacio Ursúa Farías. Tomás José Venegas Aspé. Cristian Erasmo Vergara Pérez. Cristian Alfredo Villagra Gatica. Josefa Francisca Zamorano Quiroga. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Camilo Javier Alonso Benavente. Sofi Boyano Zambelli. Antonia Bian Chubretovich. Claudio Adolfo Cabrera Torres. Benjamín José Castillo León. Francisca Paz Castro Céspedes. Carlos Felipe Castro Pozo. Rafael Orlando Corbalán Guerra. Patricia Fernanda Díaz Torres. Macarena Javiera Dueñas Riquelme. Karina Ignacia Echeverría Núñez. David Omar Figueroa Alfaro. Diego Mariano Fuensalida Lavín. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelat, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. Para todo estudiante de la carrera de Derecho, esta jornada es sin duda un momento singular, largamente esperado y anhelado, y ciertamente ello es comprensible. A partir de esta ceremonia, la ley los faculta para defender ante los tribunales de justicia los derechos e intereses de las partes litigantes, tal como lo expresa el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales. Se trata de una labor sensible y delicada que solo puede ser desempeñada por profesionales competentes, legalmente habilitados
y que contribuye de un modo trascendente al bienestar colectivo y a la paz social. Sin embargo, como ustedes saben, esto no es en absoluto algo obvio. Nuestra profesión no goza siempre de buena fama ante el público y de hecho, para la mayoría de las personas, los abogados son seres distantes que parecen dispuestos quizás a cobrar cuantiosos honorarios gracias al dominio de un lenguaje alambicado y opaco para la gente común. En contraste con el médico, que puede aliviar dolores o curar patologías, o en contraste con el ingeniero que construye puentes o edificios que la gente utiliza todos los días, los beneficios de la profesión legal son mucho más silenciosos, probablemente menos apreciables y poco visibles. Esto se debe a que la abogacía es una profesión que se enfoca en situaciones poco gratas, básicamente en los conflictos, y entonces se percibe que las y los abogados solo aparecen cuando hay problemas. De ahí que en el imaginario se vincula a los abogados con las disputas y las malas noticias. Pero, sin embargo, dada la condición humana, los conflictos son inevitables, son un aspecto inherente a la vida social, tal como la conocemos, particularmente en ambientes democráticos y de libertad. Entonces, se puede avisorar que abogadas y abogados contribuyen a la sociedad en al menos dos dimensiones, sea anticipándose al conflicto para prevenirlo o bien participando activamente para alcanzar una solución pacífica y civilizada si el conflicto ya se ha producido. Así, muchos de ustedes dedicarán sus carreras a resolver de buena manera los problemas que se suscitan al término de vínculos matrimoniales o con ocasión del despido de un trabajador, o tal vez la situación de incumplimiento de contratos, las discusiones en una sucesión hereditaria testada o intestada, los casos de imputación de conductas que revisten caracteres de delito y muchísimos más pleitos de diversa naturaleza. En todas estas áreas del derecho han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia los métodos autocompositivos de solución de conflictos, donde las habilidades de negociación orientadas al entendimiento mutuo son un recurso fundamental. Lo anterior se refleja en el énfasis puesto por el propio legislador al incluir en los juicios o como etapa previa obligatoria fases de conciliación en que un funcionario o el juzgador propone bases de arreglo, o bien en la promoción de mecanismos como la mediación, en que las partes se sientan ante un tercero a dialogar acerca del asunto en aras de su solución, y que ha sido introducido en materias de derecho laboral, de familia y en el ámbito de la salud. De este modo, parece previsible que al prestar servicios legales deberán destinar importantes energías y horas de estudio y horas al estudio de ofertas de su contraparte y proponer concesiones recíprocas que sean aceptables para ambas partes, con el fin de alcanzar una solución cooperativa del conflicto que, como es sabido, puede canalizarse en múltiples formas, como sucede en una transacción, un avenimiento o en un acta de conciliación. La justicia, entonces, muchas veces es una justicia negociada, vale decir, es el fruto o resultado de la negociación y el acuerdo logrado por las propias partes que integran lo debatido, evitando así recurrir a la jurisdicción o al menos prescindiendo de la sentencia firme de un tribunal. Desde hace ya décadas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos han experimentado un auge importante en la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia frente a un sistema judicial cada vez más congestionado de causas,
caracterizado por litigios duraderos y que pueden implicar grandes costos para los intervinientes. Esta situación, según explicó alguna vez el célebre jurista italiano Francesco Carneluti, lleva a los operadores del sistema judicial a la convicción de que más vale una mala transacción que un buen pleito. En ese sentido, estos métodos alternativos se plantean como una forma de justicia menos formalista, de mayor simpleza y menor costo para arribar a la solución a las contiendas de una manera no confrontacional, sino más bien en un plano colaborativo de las partes. Nuestra justicia penal también ha seguido la tendencia del derecho comparado en orden a incorporar salidas alternativas y procedimientos especiales, que ordinariamente implican un margen significativo de negociación entre el imputado y el Ministerio Público, o en nuestra regulación, entre el imputado y la víctima. En efecto, según revelan las cifras disponibles, del total de causas penales judicializadas que terminan durante el año, la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios son un motivo de término que representan alrededor del 20% de los casos. Por supuesto, este tipo de salidas, distintas de una sentencia de condena o absolución, se justifican en razón de utilidad social y de justicia, ya que permiten no perseguir ciertas infracciones de bagatela, evitar el contacto criminógeno de sujetos con bajo compromiso delictual, así como descongestionar el sistema de justicia criminal, logrando mayores niveles de eficiencia en la persecución penal y ponderando también otros intereses, como los de la víctima o de la sociedad. En esa línea, tanto más problemática resulta la aplicación de procedimientos especiales que involucran la negociación sobre los cargos y la pena solicitada a cambio de la aceptación de los hechos o de la culpabilidad del acusado. Así ocurre, como ustedes saben, con el procedimiento abreviado y en gran medida con el simplificado. En nuestro país, estos procedimientos reciben aplicación prácticamente en el 90% de las causas que terminan por sentencia judicial de condena o de absolución. De esta manera, descontando el procedimiento monitorio, del total de sentencias penales de un año, casi 7 de cada 10 son dictadas en el marco del procedimiento simplificado, con admisión de responsabilidad por parte del imputado, mientras que, por su parte, otro 16% de los fallos penales derivan del juicio abreviado, que requiere que el acusado acepte expresamente los hechos en materia de la acusación. Como es de esperar, en la mayoría de estos casos se impone una sentencia condenatoria, lo que a menudo se presenta como un índice de deficiencia del sistema, sin reparar en la posible afectación de las garantías del imputado. Sin embargo, un importante sector de la doctrina sostiene que estos mecanismos de justicia negociada adolecen de numerosos defectos. En primer lugar, señalan, tienen un enorme potencial coactivo, ya que puede suceder que el imputado acepte los hechos y renuncie al juicio oral únicamente por la amenaza de que en el juicio se le puede imponer una pena mucho más gravosa. Lo anterior podría conllevar a prácticas estratégicas por parte de los persecutores, en que agraven o aminoren discrecionalmente los cargos para forzar la aceptación de la propuesta, y también por parte de los defensores, que pueden tender a instar al cliente a la renuncia del juicio si es que el esquema de honorarios pactados les beneficia. Asimismo, con mayor razón, podrían resultar coercitivas de la voluntad las medidas cautelares personales,
como la prisión preventiva, que son aplicables en cualquier etapa del procedimiento. En efecto, como sostiene la profesora María Inés Orbis, en esas circunstancias, incluso el imputado inocente podrá preferir el pacto frente a la disyuntiva entre libertad y prisión preventiva, o entre una condena reducida y el albur de un juicio que puede terminar con la absolución, pero también con una pena mucho más grave. Estos riesgos propios de la justicia negociada no son exclusivos del ámbito penal, pues cualquiera sea el tipo de conflicto, mientras las personas tengan poca o mala información acerca de qué derechos les asisten o de lo más o menos probable que puedan ser ellos probados en juicio, están más expuestas a aceptar condiciones desventajosas producto de la asimetría de recursos o información que tuvieran con su contraparte. Sabemos que las soluciones alternativas no se guían necesariamente por el derecho y pueden dar lugar a respuestas distintas, y eso no hay que desconocerlo. Es en este punto en que quiero centrar ahora la atención. Los mecanismos negociados no son una medicina bien administrada si las personas que intervienen no cuentan con la asesoría técnica especializada. Las negociaciones y acuerdos sin la asesoría o consejos pertinentes, desde ya la que brindan los profesionales del derecho, pueden ser un mal remedio de justicia y solo producirán malestar y disconformidad en las personas que verán sus derechos reducidos a la capacidad individual de negociación. Ustedes, como abogadas o abogados, participarán indefectiblemente de estos mecanismos y procedimientos alternativos. Por eso los invito a reflexionar en forma permanente sobre estos temas y a ejercer esta profesión con cautela, siempre bajo una perspectiva analítica, para así cumplir satisfactoriamente la promesa que han hecho anteriormente en esta ceremonia. Los felicito nuevamente por este logro y les deseo éxito profesional. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.